Vamos a conversar con el ingeniero Raúl González. Él es consultor, docente. Recuerden ustedes que estuvo a punto de asumir la superintendencia de bancos y algo ocurrió que finalmente esto no se dio. Trascendió en aquellos días que hubo una suerte de injerencia política que impidió que él ocupe ese cargo. Para el contexto, ingeniero, ¿cómo está? Usted tiene interpuesta una acción, una acción judicial con la que aspira a que se revise ese tema, o eso ya no está vigente. Buenos días, Jimmy. Un fraterno saludo para usted, para la producción y para toda su audiencia. A ver, le comento. En la actualidad se encuentra en la sala de admisibilidad la acción extraordinaria de protección que se interpuso aproximadamente fue enero del 2023. Y la sala de admisibilidad, por unanimidad, dio paso a la acción extraordinaria de protección. Para que se entienda la población, a los que no son juristas, los conocedores del derecho, prácticamente al interponer una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, es un 98% que no la apruebe y un 2% que sí la aprueben y que ahí verifican la base fáctica que es la vulneración de derechos, que en mi caso fue la vulneración de derechos del derecho a la defensa. A ver, pero entonces usted no tiene muy pocas expectativas de que se apruebe su requerimiento, el 2%, o yo entendí al revés. No, al revés. El 98% no admiten. Okay, y yo estoy dentro de ese 2% que lo admitieron por unanimidad. Correcto. Ya, ahora, ¿y qué pasó que usted no pudo asumir? Porque hay algunas historias medio sórdidas ahí que hicieron que al final se diga, bueno, hubo alguna mano, no sé de qué color, que impidió que el ingeniero Raúl González asuma la superintendencia de bancos. ¿A quién no le interesaba, a quién no le convenía que usted sea el superintendente de bancos? Sí, a ver, le comento y para tener esa hilación en las fechas, ¿sí? El 19 de julio del 2022 expuse mi plan de trabajo. El 20 de julio obtuve, vía resolución por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por voto de mayoría, 4 de 7, la designación como superintendente de bancos. El 20 de julio. El 22, el secretario del Consejo de Participación Ciudadana remite un oficio a la Asamblea indicando, a ver, nosotros como autoridad nominadora ya designamos al superintendente de bancos. Le toca su rol. ¿Cuál es? El de posesionar al superintendente de bancos. Ahí viene lo irregular para que escuche todo el Ecuador. Lo arcano fue que el 25 de julio un señor de apellido Cabezas, presenta una acción de protección indicando que se vulneraron sus derechos de participación ciudadana y de seguridad jurídica. Situación que, si nosotros vemos en el proceso, que ya fueron precluidos, nunca asoma el nombre de este señor Cabezas, que paradójicamente coincide, sí, habría que investigar si tiene algún vínculo de consanguinidad o afinidad con la actual superintendente de banco subrogante. Pero el mismo día 25 desiste de esa acción de protección porque recae sobre una juez del Cantón San Borondón. El 26, otra ciudadana con exactamente las mismas características de esa acción de protección presentada, propone ante la unidad judicial del Cantón San Borondón y recae sobre una jueza que ya todo el mundo la conoce, Larisa Ibarra Lamilla. Esta jueza, de forma rauda, ágil, acepta las medidas cautelares y solicita la audiencia para conocer las posturas. En esa etapa, sí, ahí está la vulneración de mis derechos. A mí no se me califica como legitimado pasivo. ¿Qué significa esto? Como una persona accionada a esa acción de protección. No se me califica como tercero coadyuvante, como un tercero perjudicado sobre algún tipo de decisión que pudiera determinar el juez, sino se me califica como amicus curiae. Luego, el 1 de agosto, dicta la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es declarar la nulidad radical. Nulidad radical, Jimmy, para toda la audiencia, no existe. En derecho no existe. Es nulidad absoluta
nulidad relativa. Nulidad absoluta, producto de una invalidez absoluta. Nulidad relativa, producto de una invalidez relativa. Para hacerlo más claro y no ser con tanta tecnicidad en el ámbito jurídico. La nulidad absoluta no se puede subsanar. Y la nulidad relativa, en ciertas etapas, depende de las partes, sí se puede subsanar. Pero la jueza dictamina vía sentencia la nulidad radical, no existe. Y luego la jueza, ¿qué dice? Se retrotraiga la fecha 19 de julio y en esa fecha 19 de julio, conforme al reglamento de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, se solicite una nueva terna al Ejecutivo. Ya. Si nosotros vamos a través del tiempo, del 1 de agosto al 19 de julio, existe una fecha. El 15 de julio, el Pleno se instaló y la declaró permanente a la sesión. Ya. Luego la convoca el 19 de julio y ojo con esto, según el reglamento que aboca en conocimiento la jueza para solicitar una nueva terna, establece y es clara. Incluso ahí estamos bajo lo que enmarca el artículo 82 de la Constitución de la República, que es la seguridad jurídica, que las normas deben ser claras, previas y que deben ser determinadas por las autoridades competentes. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo, el reglamento de la designación por la primera autoridad de la Superintendencia de Banca indica lo siguiente: si todos los postulantes fueren descalificados en la etapa de impugnación ciudadana, se solicita una nueva terna. Ya, pero el 15 de julio... Usted no fue descalificado. Yo no fui descalificado. Ya, a mí no me impugnaron ninguna. Usted nos ha dado una explicación, yo sé que le faltó una parte más de la parte técnica, pero hay una parte política. ¿Cuál es ese sesgo político que hace que a lo mejor todo esto haya terminado en lo que está ahora, en un proceso que aún no concluye, ¿no? Y por el cual usted aspira a acceder al cargo? Fue un tema político evidente. ¿Por qué? Porque la autoridad nominadora fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya. Pero aquí vimos al sistema de justicia, vimos al tema de el uso del sistema de la fuerza pública mediante el Ministerio del Interior, en ese tiempo también Ministerio de Gobierno. Se vio también injerencia por parte del Ejecutivo al conversar con consejeros para que se deje sin efecto la designación, e incluso creería que por lo que soy muy técnico al momento de plasmarlo en el plan estratégico, porque el plan estratégico dentro del segundo pilar se establece una supervisión basada en riesgo y auditoría. ¿Qué significa esto? Aproximarnos a Basilea III, enfatizar una auditoría con un enfoque sustantivo, darle un fortalecimiento en materia de prevención de lavado de activos y darle una estructura a la Superintendencia de Bancos con el enfoque de supervisión y riesgos, y también fortalecer la gobernanza en el sistema financiero. Bueno, ¿y usted a quién le resultaba incómodo entonces? Por toda la injerencia que existió, algunos políticos. ¿Algunos políticos o al gobierno? Diga nomás, ¿a usted le parece que usted tiene la impresión de que era el gobierno o el gobierno? Si es algún partido, dígalo nomás. No, a ver, aquí sí es importante también recordar a través del tiempo que se filtró un audio. Y en ese audio, el consejero de gobierno en ese tiempo, el señor Aparicio Caicedo, fue enfático y lo dijo: el gobierno, el presidente de la República no te quiere, pero él fue el que me seleccionó y me puso como integrante de la terna. Ajá. Y pasé todo el proceso. Pero bueno, y le pidió que renuncie, que se baje de la terna. Usted no se bajó de la terna. Y usted le dijo que no se bajaba porque no tenía los votos, pero sí los tenía. No. Ese es un punto importante. Ese es un punto importante y lo he hecho por diferentes medios, cómo se suscitó los hechos. Tuve una reunión con el señor Aparicio Caicedo, sí, y fue muy cordial en su debido momento, y él indicó que yo tengo que presentar la carta de renuncia. Ya. Cuando ya estaba en la etapa de antes o en la antesala para presentar el plan de trabajo. Ya. A lo que yo le repliqué que, o sea, eso es un costo político para el gobierno, sí, eso es un punto. 2,
los ciudadanos tradicionales, ¿qué hubiesen pensado si Raúl González en esa etapa hubiese renunciado? La típica. Vámonos al argot popular. ¿Cuánto le cancelaron a Raúl González? Claro. Para que se baje de la camioneta. Entonces, lo que yo pretendía en ese tiempo, como entré por la puerta grande, quise exponer mi plan de trabajo y, Jimmy, no tenía ningún voto. Ya. Ningún voto. Yo presenté mi plan de trabajo y en la exposición del plan de trabajo hubieron los consejeros, vieron la tecnicidad del plan y obtuve los cuatro votos, 4 de 7. Ahora, dígame una cosa, ¿usted tenía alguna relación, muy breve por favor, ¿usted tenía alguna relación política con la RC5? ¿Lo impulsaba la RC5? ¿Tenía algún vínculo? A ver, esto sí es importante y también vámonos a los hechos. El 19 de julio decían que Raúl Agustín González Carrión era lacista. Ya. Luego, el 22 de julio, cuando me designa, el gobierno dice, no es lacista, no es de Creo, es de la Revolución Ciudadana. En octubre, dicen Raúl González no es de Creo, no es de la Revolución Ciudadana, es del Partido Social Cristiano. Caray. Y luego, en abril del 2023, dicen Raúl no es de Creo, no es de la Revolución Ciudadana, no es del Partido Social Cristiano, es de Pachacuti. ¿Por qué? Porque hubo un oficio por parte de la Asamblea que solicitaron que ya se resuelva esta situación del superintendente de bancos porque se enteraron que todo el proceso no estaba viciado. Se enmarcó a lo que dice el propio reglamento de designación de la Secretaría por la Superintendencia de Bancos. Finalmente, y por tema de tiempo, ¿y usted considera que después de toda la historia que nos ha relatado y todos los argumentos legales que ha expuesto y lo que está en marcha, usted puede en algún momento en el camino, más temprano que tarde o no, asumir el cargo de superintendente de bancos? Ya, esto le respondo en dos esferas. La primera, yo fui designado, fui posesionado por la Asamblea Nacional y obtuve una acción de personal por parte de la propia superintendencia de bancos. Claro. Yo estuve ejerciendo 3 días como superintendente de bancos. Y esos 3 días fue del 11 de agosto al 14 de agosto, en la cual se presentaron ciertas irregularidades. Ya. La segunda esfera a su inquietud. Todo está enmarcado a lo que dice la norma. Y esto reposa ya en la Corte Constitucional. Lo bueno de todo, y le voy a dar una primicia, Jimmy. A ver. La Asamblea Nacional, el día 19 de febrero, ¿sí?, ya hizo un levantamiento, un requerimiento de información a la Superintendencia de Bancos. ¿En qué consiste? ¿Qué pasó del 11 de agosto al 14 de agosto? ¿En base a qué criterios jurídicos? Y si se respetó el debido proceso de la notificación, porque yo nunca firmé un acuse recibido de la insubsistencia de mi acción de personal, que, para no decirlo menos, el 14 de agosto, por redes sociales, el expresidente de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Hernán Ulloa, mediante 2 oficios simples, se va por encima de una resolución por parte del Pleno. ¿Y qué dicen esos 2 oficios simples? El primero, Raúl González no es el superintendente de banco porque el Pleno no lo ha determinado así. Pero la resolución dice otra cosa. Y en la otra resolución, el otro oficio indica, señora, la actual superintendente de banco subrogante, que presuntamente estaría usurpando funciones, presuntamente, le indica, usted es la superintendenta de bancos. Y el 15 de agosto, recién mediante las artimañas, incluso es una tropelía, se encargan de realizar un memorando interno a la superintendencia, por parte de la superintendencia de bancos, criterios por una interpretación del área jurídica, e indican, sí, Raúl González no es el superintendente de banco, por lo tanto le vamos a quitar la acción de personal. Y eso es lo que hoy en día está siendo investigado por la Asamblea Nacional, de cómo fue mal usado todos los mecanismos jurídicos. ¿Para qué? Para que me quiten la acción de personal de una autoridad que incluso, le digo algo, Jimmy, en su debido momento yo tuve una entrevista con usted
y le indiqué que yo tenía 3 denuncias que me interpuso el ex secretario del Departamento Jurídico de la Presidencia de la República. El secretario presenta estas denuncias no a una fiscalía tradicional ni corriente, lo presenta ante el fuero de Corte Nacional, y las únicas personas que gozan del fuero de Corte son las máximas autoridades. En otras palabras, implícitamente me están reconoce que usted es el superintendente. Correcto. Yeah. Pero solo, Jimmy, esto solo sucede en Ecuador. Bueno, incluso pues esta noticia le voy a hacer llegar este documento para que usted lo verifique. Bueno, yo siempre he dicho que en este país he visto muertos cargar arena y vacas volar. Gracias, ingeniero Raúl González, consultor, docente, y sigue peleando por el tema de la superintendencia de bancos. Que tenga usted un excelente día.